Decíamos al comienzo del programa que el petróleo juega un papel muy importante en tiempos de paz, pero sobre todo en tiempos de guerra y más en el Medio Oriente, donde están los grandes países productores de la OPEP, casi todos miembros de la OPEP, y además productores de petróleo que exportan el producto. De allí que Eliodoro Quintero, analista en política, economía y petróleo, nos diga cómo está la perspectiva dentro de ese conflicto, que no solamente es el del Medio Oriente, sino que también hay petróleo entre Rusia y Ucrania, y que podría incluir e influir en la situación de Venezuela con su petróleo también. Bueno, Julio César, muchas gracias por la invitación al programa y saludo a la audiencia. Realmente a la situación de guerra que existía globalmente con Ucrania se suma una guerra más, que es la guerra palestino-israelí, pues, producto de las acciones de Hamas. Entonces, esto nos hace rememorar un poco lo que ocurrió en el año 73 con la guerra del Yom Kippur, cuando hubo acciones bélicas en la zona con respecto a la parte palestina, ¿no? Fue el aumento de los barriles de petróleo Entonces violentamente, ¿no? esto generó una tensión mundial que condujo después a un embargo en el cual los países de la OPEP no le exportaron por un buen tiempo a los países europeos y Estados Unidos, y eso dio paso y nacimiento a la Agencia Internacional de Energía. Pero también los precios fueron favorecidos por ese conflicto ahí en el Medio En Oriente. aquel momento los precios se dispararon y hoy día hay un pronóstico de Bank of America como calificadora que salió hace no menos de 2 o 3 días de más de $200 el barril Brent con posibilidades. Hasta ahora los precios se mantienen iguales, no han absorbido el conflicto como tal, pero hay llamados, por ejemplo, de Irán, que es miembro, pero no exporta por sanciones, donde le dijo a los países de la OPEP que todos soportan y apoyan la causa palestina de que no exporten más petróleo a Occidente. Es difícil que se repita lo del 73. Aparentemente Arabia Saudita con su relación con Estados Unidos. No necesariamente, Julio César, en esta situación, estos países en la medida en que ahí van 9.000 muertos en la Franja de Gaza, 9.000 muertos producto de acciones de lado y lado. Y esta gente puede volver de alguna manera, ya estaban a punto de firmarse relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel, y ya, vamos a decir, viene otra situación, y estos países con el soporte al mundo palestino se entra en una potencialidad que se supo cómo empezó, pero no se sabe exactamente cuándo va a Sí, porque terminar. tú hacías mención al pacto de Abraham, que era precisamente el encuentro de los hijos de Abraham, de las dos ramas, árabe y judía, y había relaciones diplomáticas con varios países, pero Arabia Saudita, que era la más importante, se frenó con esta situación. Claro, se frenó con esta situación, y en este contexto geopolítico, el único país con reservas importantes para un largo plazo, y esto sucedió con una cronología muy particular, porque el 7 fueron los ataques a Gaza, perdón, los ataques que se hicieron Empezó el conflicto. sí, sobre Israel el conflicto. El 17 se firma el Acuerdo de Barbados en Venezuela, donde se levantan temporalmente las sanciones por 6 meses que tienen que ver con la actividad petrolera, y el 22, la elección primaria que hubo aquí. Entonces, en ese contexto, Venezuela queda como el único país OPEP con grandes reservas de este lado, que en un largo plazo podría ser una especie de salvavidas, pues. Ahora, esto lo han entendido los Estados Unidos y están acercándose a negociar por el petróleo, la cercanía y los precios, ¿no? Y la seguridad, bueno, mira, sobre fue todo. bastante rápida la respuesta para lo de Barbados, del ataque del 7 de octubre. Barbados ocurrió el 17 de octubre, entonces 10 días después. Por supuesto que todas las partes acudieron con mucho interés y se firmaron la suspensión temporal de las sanciones que tienen que ver. Fueron 5 acuerdos realmente, creo, y uno tiene que ver con la industria petrolera, otro tiene que ver con el oro, y otros tantos más que tienen que ver con el compromiso de que haya unas elecciones verdaderamente, digamos, vigiladas y inscritas en el marco de la ley y de la Constitución. Ustedes que están en el mundo del petróleo, ¿cómo han respondido las empresas extranjeras? Porque hay presencia de varias
países acá con sus empresas y compañías Hay privadas. un elemento que es muy importante que tiene que ver con la confianza. En la medida en que vean las empresas que ese acuerdo se cumple y se respeta y evoluciona, entonces estas empresas irán adquiriendo el elemento más importante que es la confianza. Y en esa medida vendrán acá y buscarán como socios B, pues en las empresas mixtas, adquirir o participar en ellas. De hecho, ya hay una empresa sueca que está buscando participación y todos los fondos de inversión están haciéndole seguimiento. Sin dejar de considerar que va muy poco tiempo. Eliodoro Quintero, que es especialista en petróleo, vamos a un corte y regresamos para profundizar más sobre este tema del petróleo y particularmente la incidencia del petróleo incluso en las negociaciones entre Venezuela y Guyana por el diferendo de la Guayana Esequiba. Ya regresamos.